China es uno de los países de civilización más antigua. La geografía de China, el extenso país de grandes ríos y altas montañas, en el que surgió una de las más antiguas civilizaciones del mundo, ha tenido un importante papel en el nacimiento y desarrollo de sus culturas. Los dos ríos principales, el Huanghe y el Yangtze, surcan un gigantesco territorio en el que se dibujan montañas y cordilleras, praderas y desiertos. El resultado es un paisaje grandioso e infinito, desde la costa que baña el Océano Pacífico hasta la meseta más occidental del continente asiático. China es fundamentalmente un país agrícola. Las diferentes alturas y paisajes crean una gran variedad de recursos naturales. El trigo, el arroz, el maíz, el mijo, el sorgo o la soja son los principales productos de las fértiles llanuras. La extensión de las redes fluviales naturales y su importante potencial hidráulico condicionan desde los albores de la historia china la construcción de canales y diques. Ello fomentó el desarrollo de la ingeniería, que alcanzará su primera etapa de esplendor durante la dinastía Qin con el emperador Qin Shi Huangdi. Las zonas montañosas y las praderas del oeste proveen de abundante ganadería, fundamentalmente bovina y lanar, caballar y de camellos. El territorio chino ofrece también una abundante reserva de minerales que explicaría el desarrollo avanzado de las vasijas o los objetos de bronce en las dinastías Shang y Zhou. China está considerada uno de los lugares más importantes para el estudio del origen del hombre. Según los arqueólogos chinos, hace 1.700.000 años, el hombre de Yuanmou vivió en el suroeste de China, siendo considerado su más antiguo poblador. Sus restos óseos fueron hallados junto a útiles de piedra, huesos de animales y cenizas. Por otra parte, el llamado hombre de Pekín, que vivió hace entre 400 y 500.000 años, ya tenía rasgos humanos, por lo que se le define como el antepasado del actual chino. En el vasto territorio chino surgieron numerosos centros de cultura neolítica. Los yacimientos neolíticos más antiguos se encuentran en las provincias meridionales del Fujian, del Jiangxi, del Guangdong, del Guangxi y del Guizhou, así como en las regiones orientales del norte a lo largo del río Liao. Estos yacimientos se datan el 8500 y el 5000 a.C. Numerosas tumbas contenían ajuares funerarios y junto a objetos en piedra se han hallado objetos en jade, cuya elaboración revela un alto grado de habilidad artesanal. En una época legendaria, alrededor de los siglos XXI y XVIII a.C., se formó la dinastía denominada Xia, en las provincias de Shanxi y de Henan. Los ricos ajuares funerarios de este periodo demuestran la presencia de una sociedad estratificada, donde el poder político coincidía con la autoridad religiosa. Esta autoridad estaba sancionada por la posesión de recipientes rituales en bronce fundido. El primer imperio chino se formó en el año 221 a.C. Qin Shi Huangdi, primer emperador, terminó con sus adversarios y estableció una monarquía centralizada, apoyada en un fuerte aparato burocrático. Qin unificó el peso y la medida, la moneda y los caracteres, estableció un tipo de sistema administrativo vertical y culminó la famosa Gran Muralla. La Gran Muralla Guanli Changchen, o la muralla de 10.000 li de longitud, es el monumento chino más conocido. Aunque llegó a tener más de 5.000 kilómetros, su longitud actual es de 2.950 kilómetros, extendiéndose desde el mar Bohai en el este hasta el desierto de Gobi en el oeste. Jalonada de torreones utilizados como postes de comunicación, pasos o puertas fortificadas, atalayas y torres. Aproximadamente cada 120 metros se levanta una torre de defensa, que en su conjunto suman 25.000. Se trata, sin duda, de una obra que sorprende por sus dimensiones. Pero no es la Gran Muralla china la única construcción monumental que debemos al emperador Qin. En la China central, a 64 kilómetros de la actual ciudad de Xi'an, los arqueólogos hicieron en 1974 el extraordinario hallazgo de su majestuoso mausoleo. En él
dispuestas en perfecto orden de batalla, se encuentran miles de figuras de terracota a tamaño natural representando al ejército del emperador, que guarda así el descanso de su señor. Las estatuas están dotadas de gran realismo. Detalles de los cuerpos o del uniforme, las caras, los peinados, las armas o el rango. Cada soldado pertenece a una unidad diferente y en su rostro se puede averiguar hasta su procedencia étnica. Qin Shi Huangdi, primer emperador, no encontró sin embargo un sucesor adecuado. A su muerte en el año 210 a.C., el reino entró en decadencia. 4 años más tarde, la dinastía Qin fue sustituida por otra, Han, tras apenas 15 años en el poder. La dinastía Han conservó las instituciones básicas de su antecesora, pero ahora el confucianismo será la ideología oficial del nuevo orden. Las doctrinas de Confucio, bajo la dinastía Qin, predominaron en esta nueva dinastía. La ideología de Confucio ya había presidido las mentalidades del pueblo chino antes de la unificación. Durante ese periodo, varios pensadores como Lao Tse y Ming Tse también escribieron obras que formaron la base de la antigua cultura filosófica china junto con la de Confucio. La dinastía Han, considerada como clásica, se extiende entre los años 206 a.C. y 220 después de Cristo. En ella debemos distinguir dos periodos. La dinastía Han del oeste gobierna hasta el año 9 después de Cristo, estableciendo su capital cerca de Xi'an. La dinastía Han del este gobierna hasta el año 221, teniendo su capital en Luoyang. Durante este periodo se realizaron importantes reformas e imponentes obras de ingeniería civil que crearon riqueza y bienestar. Las fronteras del imperio se ampliaron en todas direcciones y la influencia china llegó hasta Occidente a través de la ruta de la seda. El contacto con Oriente hizo llegar a Occidente novedades extraordinarias. La brújula, la fabricación de papel, la pólvora y la imprenta son las invenciones más maravillosas de la antigua China. Su aparición ha jugado un papel muy importante para los seres humanos en su proceso de civilización. Buena parte del conocimiento chino quedó plasmado en su escritura. La escritura tradicional china, basada en unidades de significado variables, se apoya en el uso normal de 5.000 o 6.000 grafismos. Bronces rituales y estelas de piedra fueron los soportes utilizados en principio. A partir de la dinastía Han, el uso del pincel, la tinta y el tintero desarrollaron y extendieron la escritura sobre papel. La inmensa producción literaria, científica y filosófica china dio lugar al surgimiento de extraordinarias bibliotecas como las de Zhejiang, concebidas para almacenar y transmitir el saber a las generaciones venideras. Tras la caída de la dinastía Han, ocurrida en el año 220, fueron proclamados 3 reinos: Wei, Shu Han y Wu. En el año 280, estos reinos fueron fugazmente reunidos por la dinastía de los Jin occidentales. Desde el 304 al 439, el denominado período de los 16 reinos se caracterizó por la fragmentación del territorio en una constelación de efímeros principados independientes y la entrada en China de pueblos de las estepas del norte. En este periodo empezó a difundirse la religión budista, que había entrado en China en época Han y había sido muy bien acogida, especialmente entre las poblaciones de inmigración reciente. En el siglo V encontramos a China dividida en 2 territorios, los correspondientes a las dinastías del norte y del sur. En el año 581 encontramos de nuevo una China unificada, esta vez bajo la dinastía Sui, que se prolongó hasta el año 618. Sus soberanos impulsaron reformas agrarias y fiscales, grandes obras de irrigación e iniciaron la reorganización del imperio. Pero desafortunadas campañas militares y el excesivo lujo de la vida cortesana causaron su caída. La dinastía Tang, que gobernará hasta el año 907, será la responsable del renacimiento y esplendor del denominado Segundo Imperio Chino. Con ella finaliza el período antiguo de la civilización china. Entre los años 907 y 960, China conoce el período llamado de las 5 dinastías.
A partir del año 960 y hasta el 1234, el poder lo detenta la dinastía Song, sustituida después por la Yuan. Más conocida por los occidentales será la dinastía Ming, que se prolongará hasta 1644. En este periodo será habitual la llegada a las cortes europeas de preciados objetos de lujo de origen chino, especialmente sedas y porcelanas. También durante la dinastía Ming se concibe la famosa Ciudad Prohibida, un antiguo complejo arquitectónico situado en el centro de la ciudad de Beijing, también conocida como Pekín. Fue palacio imperial de la dinastía Ming y también de su sucesora, la Qing, hasta 1911. Desde la culminación de la construcción en 1420 del Palacio Imperial, fue testigo de una historia de aproximadamente 580 años. En la antigua China fue llamada la estrella polar por su posición fija. Su planta representa el cosmos y en particular el papel del emperador, el hijo del cielo, como encargado de mantener en él la armonía. Acabamos ya nuestro recorrido por la inmensa y milenaria China, una de las zonas de civilización más antigua. El llamado País del Centro, o Zhongguo, pues sus habitantes pensaban que era el centro de la Tierra desde el punto de vista geográfico, político y cultural, ha sido y será siempre fascinante para el viajero. La civilización egipcia nació a orillas del río Nilo al norte de África. Los antiguos egipcios llamaban a su país Kemet, es decir, la tierra negra y fértil, para diferenciarlo del desierto que lo rodeaba, Deret. Deret significa tierra roja, que ocupa el 90% del país. La tierra negra era el fértil limo o légamo que el Nilo depositaba en la inundación anual, hasta donde podían llegar sus aguas. Este era utilizado como abono natural. Para los egipcios, esto señalaba la llegada del dios Hapi, el dios del río, que con él traía riqueza y prosperidad. El ancho río forma a su paso un inmenso y fértil valle. La zona sur recibe el nombre de Alto Egipto. El río, a medida que se acerca al mar, se subdivide en diferentes brazos. Los griegos le llamaron delta por la semejanza de la letra de su alfabeto. Ahí se encuentra el Bajo Egipto. Al norte limita con el mar Mediterráneo y su ciudad costera es llamada Alejandría. Por el sur limita con las cataratas del Nilo. Al este limita con el desierto del Sahara libanés y al oeste limita con el desierto del Sahara oriental. Los principales productos que se cultivaban eran el trigo, la cebada, el algodón, los olivos y la vid. La civilización egipcia surgió hace 3000 años antes de Cristo, cuando el rey Menes unió aldeas y poblados del Alto y Bajo Egipto en un solo dominio, estableciendo la ciudad de Menfis como capital. Con esto Menes se convirtió en el primer faraón considerado por los egipcios un dios, y era la máxima autoridad en esa civilización. Menes estaba favorecido por una numerosa burocracia, es decir,
normas y documentos necesarios para administrar los extensos dominios. Egipto gobernó bajo un estado teocrático, lo que significa que teo viene de Dios y crático de poder. Por lo tanto, predomina la ley de los dioses. Los faraones decían ser dioses e hijos de dioses, pero su poder no siempre fue igual. Hubo varios periodos que este se vio debilitado y su imperio separado. En este contexto hubo pueblos como los Hicsos que invadieron el imperio. Cuando el imperio se reunificó, el faraón nuevamente adquirió el poder de la zona en su totalidad y Tebas, ubicada en el Alto Egipto, pasó a ser su capital. La sociedad egipcia estaba organizada de manera piramidal. La mayor parte de la población eran campesinos y o esclavos, que se encontraban atados a trabajos de la tierra. Debían pagar impuestos, hacer servicio militar y servir como mano de obra para los trabajos de gran envergadura, como construcción de monumentos, jeroglíficos, canales, templos y pirámides. La clase social que les seguía eran los mercaderes, artesanos y escribas, quienes en su mayoría eran hombres libres. Luego se encontraban los nobles y los sacerdotes, que acompañaban en rituales y en la administración política del reino. Y en la cúspide se encontraba el faraón. Los egipcios eran politeístas, vale decir, adoraban a más de un dios. El principal era Ra, dios del sol, que era la fuente de vida, y el espíritu de Ra tomaba el cuerpo del faraón para materializarse. Esto se conoce con el nombre de encarnación. Algunos faraones agregaban el nombre de Ra a su nombre propio. Otros dioses importantes fueron Osiris, dios de la resurrección, símbolo de la fertilidad y la regeneración del río Nilo. También es el dios de la vegetación y de la agricultura. Diosa Isis, gran madre, gran diosa madre, reina de los dioses. Fuerza fecundadora de la naturaleza, diosa de la maternidad y el nacimiento. Dios Horus, iniciador de la civilización egipcia y de todo Egipto, hijo de Isis y de Osiris, dios del aire y de la tierra. Legado cultural egipcio. En el área de la arquitectura tenemos primera albañilería en piedra, empleo de columnas como elementos de sostén para techos y obras hidráulicas, vida política, formación de los primeros gobiernos centralizados. Y surge el concepto de Estado, vida económica, adelantos en las técnicas de la agricultura y del riego artificial, progreso científico, escritura jeroglífica, calendario solar de 365 días y división del día en 12 horas, tablas de multiplicar, invención del número pi, desarrollo de las matemáticas y de la astronomía, prácticas de momificación, conocimientos de la anatomía humana y práctica de la medicina racional y química, libro de la cirugía. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C.
por los gemelos Rómulo y Remo, que habían sido amamantados por una loba. Roma se situó a orillas del Tíber, en un punto donde el río se estrecha. Asentada sobre el monte Palatino, era un lugar de paso para rutas comerciales, como la Vía Salaria y otras calzadas. En su origen, Roma fue una aldea de pastores provenientes de los montes albanos y sabinos. En algo más de 200 años, los romanos conseguirán liberarse de los etruscos. Poco a poco iniciarán su expansión, primero por la costa del mar Tirreno, más tarde ocupando toda la Italia central y finalmente tomando la Magna Grecia. En la historia de Roma se distinguen tres grandes periodos: monarquía, república e imperio. La monarquía se extiende desde el siglo VIII hasta finales del siglo VI a.C., época de fuerte influencia etrusca. En ella surge el Estado romano y se crea un nuevo sistema político. En el año 509 a.C., los romanos, libres ya del yugo etrusco, instituyeron la República. En el siglo III, una vez conseguida la unidad de Italia, comienza la expansión del Estado romano por el Mediterráneo, en la que los romanos deberán derrotar a su gran rival, Cartago, en las llamadas Guerras Púnicas. La primera de ellas, entre los años 264 y 241 a.C., se salda con el paso a manos romanas de las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. En la Segunda Guerra Púnica, el cartaginés Aníbal derrotará a los romanos en Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas. En respuesta, Pluvio Cornelio Escipión partió en dirección a Hispania y venció a los cartagineses en Ilipa. Con la batalla de Zama, en el año 202, Roma vencerá a su principal enemigo, convirtiéndose en la primera potencia del Mediterráneo. En la Roma republicana, el foro era el centro de la vida política y pública. Atravesado por la Cloaca Máxima, que vertía sus aguas en el Tíber, cerca se encontraba el templo de Vesta, en el que las sacerdotisas debían mantener el fuego sagrado. En el período republicano, además, se construyeron otros importantes templos. La gran figura de la Roma republicana será Cayo Julio César. En el año 59 a.C., César conquista las Galias, iniciando un periodo de expansión que hará que Roma, a su muerte en el año 44 a.C., controle prácticamente todo el Mediterráneo, desde Hispania hasta Siria. La armada romana, la más poderosa del momento, hace llegar a sus temibles legiones a los puntos más alejados del Mediterráneo. Sus campamentos se establecen en las provincias bajo control y consiguen imponer el poder de Roma por todo el territorio. Aclamado por el ejército, César tiene sin embargo muchos enemigos, siendo asesinado en el año 44 a.C. Acto seguido, se inició un periodo de lucha por el poder que solo terminó cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en el año 31 a.C. 4 años más tarde, el Senado le otorgó el título de Augusto, aceptando también el de Imperator. De esta forma se produjo la transición de la República al Imperio, una institución que iba a cambiar la faz de Roma. Con Octavio Augusto, el Imperio romano comienza una etapa de esplendor. Octavio y sus sucesores, como Trajano, llevarán las fronteras del imperio mucho más allá de lo legado por César, añadiendo nuevos territorios en África, Hispania, Britania, Europa Oriental, Dacia, Anatolia y Egipto. El Imperio romano floreció durante 4 siglos. Roma se convirtió en el centro del mundo conocido, una metrópolis rica, poderosa y refinada, con más de 1 millón de habitantes. En su centro, desde la columna triunfal de Trajano hasta la inmensa arena del Coliseo, se erguían magníficos templos y edificios públicos. El Coliseo, uno de los más importantes edificios de Roma, fue comenzado a construir por orden de Vespasiano hacia el año 71. Con forma elíptica, podía acoger hasta 50.000 espectadores que disfrutaban viendo las evoluciones de los gladiadores sobre la arena. Los foros siguieron siendo el centro de la vida de Roma como durante el periodo republicano.
grandiosos, salpicados de majestuosas construcciones, estatuas de dioses y héroes, embellecían el magnífico espacio urbano. Junto al Coliseo o anfiteatro, otra de las diversiones favoritas de los romanos es el circo, el lugar donde se desarrollaban algunos espectáculos, como las carreras de cuadrigas. El Circo Máximo, el más importante de Roma, sirvió de modelo para otros levantados en las ciudades de provincias, como el de Tarraco, en Hispania. Junto a Roma, a lo largo del imperio, surgieron importantes urbes como Emérita Augusta, Cartago, Alejandría, Antioquía o Éfeso. Una amplia red de calzadas unía el tejido urbano, facilitando el contacto entre Roma y el resto de las poblaciones. El modo de vida urbano se basaba en el modelo que la propia Roma ofrecía. Los romanos vivían, trabajaban y comían en las calles con un ruido ensordecedor. Los enormes edificios de 4 y 5 plantas tenían en su parte baja comercios. Junto a estos edificios, los ciudadanos adinerados vivían en casas espaciosas, con varias habitaciones decoradas con mosaicos y muebles elegantes. El atrio, el lugar más importante de la casa, solía tener un estanque en su centro. En el patio exterior, llamado peristilo, los señores podían pasear y sentarse a la sombra de los árboles en los días soleados. Las ciudades romanas se dotaron de grandes obras públicas para hacerse más habitables. Los espacios ciudadanos fueron embellecidos con arcos monumentales como los de Tito o Septimio Severo, ambos en Roma. Esta práctica se extendió a lo largo del imperio, erigiéndose numerosos arcos como el de Bará en Hispania. Otras obras públicas al servicio de las ciudades fueron aún más impresionantes, como los teatros, anfiteatros o circos construidos para el ocio. La higiene pública de las ciudades fue atendida por medio de la construcción de redes de alcantarillado, termas o acueductos que abastecían de agua corriente a las poblaciones. El monumental acueducto de Segovia, del siglo I después de Cristo, fue edificado con una altura máxima de 28,5 metros y 818 metros de largo. Para su construcción fueron necesarios 20.400 bloques de piedra, unidos sin ningún tipo de argamasa. Fuera de las casas, el lugar preferido por los romanos para su esparcimiento y reuniones eran las termas. Lugar espléndido y elegante, solían tener las paredes recubiertas de mármol. Había en ellas baños de agua fría, caliente o vapor. Allí acudían al atardecer todos los hombres. El mundo romano e imperial floreció durante 4 siglos, pero cuando los ejércitos de las provincias cobraron fuerza, estalló la guerra civil en el siglo III después de Cristo. Para mejorar la administración del imperio, en el año 293 Diocleciano establece la tetrarquía, repartiendo el territorio en 2 Augustos y 2 Césares. Diocleciano recibió Oriente, Maximiano Italia y África, Constancio Cloro se quedó con Hispania, Galia y Britania, y por último Galerio recibió Iliria, Macedonia y Grecia. Reunificado en el año 324 gracias a Constantino, en el 395 vuelve a dividirse, esta vez en 2 partes, Oriente y Occidente, con capitales en Bizancio y Roma respectivamente. Sin embargo, la presión de los pueblos bárbaros establecidos en las fronteras atenaza a un mundo romano en plena decadencia. Roma será saqueada por sucesivas oleadas de visigodos, hunos y vándalos. En el año 476, el último emperador romano de Occidente es depuesto, finalizando una larga historia en la que Roma, la ciudad eterna, ha sido la cabeza del mundo.